Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche el líder invitado es el doctor Horacio Galeano Perrone. Con él vamos a hablar acerca de diversos temas. Vamos a hablar acerca de la educación nacional, vamos a hablar también acerca del Partido Colorado y las próximas elecciones internas y también acerca de las elecciones 2023. Como siempre, empezamos Líderes agradeciendo a las empresas auspiciantes. Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Horacio Galeano Perrone aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del doctor Horacio Galeano Perrone. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos en Líderes. El agradecido soy yo. Muy contento de estar con ustedes. Y también mi respeto a la audiencia. Doctor, ¿cuántas veces fue ministro de gobierno? En total 7. ¿Verdad? En total. De educación 4. A lo mejor si uno se fija en el currículum son tiempos cortos, pero con momentos muy difíciles, ¿verdad? Es decir, yo nunca llegué en primavera, no conozco la primavera en los cargos que ocupé. Y a veces ocupé 2 o 3 cargos en el mismo momento. Sobre todo en el primer gobierno de Rodríguez, yo fui primero, pasé por otros lados. Me fui primero por su secretario de Estado de Educación y Culto. De ahí pasé como presidente de la DIVEM. Entre medio de eso, estaba preparado para ser su secretario de Senat cuando el general Rodríguez me nombró ministro de Educación. Ok. Entonces, había una experiencia administrativa que fue interrumpida en mi juventud por cuestiones políticas que en un momento oportuno en esta entrevista vamos a decir. Pero interiné otras carteras interiné fuertemente con mucha responsabilidad y 23 cargos en total. Hoy aclarando que no estoy metido ni en política ni ocupo ningún cargo, me dedico exclusivamente a mi vida profesional. Ok, no está en este momento en política. No estoy en política, es decir, tenemos con un grupo de amigos hace muchos años la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, que en vez de irnos a un sauna, irnos a algún lugar, nos dedicamos a carburar sobre los temas políticos. Un think tank. Sí, y muy, muy bien hace, porque si no hay interacción, no hay tampoco, si vos nomás crees que estás con la verdad y no tenés un encuentro con las otras personas que te van instruyendo, y siempre hay alguien que sabe más que vos o sabe algo que vos no sabes. Exactamente. Doctor, ¿fue ministro de Educación de qué presidentes? ¿Andrés Rodríguez? Con Andrés Rodríguez 2 veces. 2 veces. Con Lugo una vez. Con Lugo y con una Federico vez. Franco una vez. Correcto. ¿Y con cuál de los presidentes se sintió más cómodo como ministro de Educación? Bueno, la relación que tenía, yo era un mozo de 45 años, 46 años. El general Rodríguez está en mi pensamiento, en mi corazón, porque él inclusive tuvo otras ideas mías, ¿verdad? Estaban en los documentos y en las entrevistas. Él inclusive me propuso, tenía yo 46, 47 años, para que sea yo su sucesor. No se dieron las circunstancias,
Pero como yo soy más que creyente providencialista, creo que esa providencia de Dios hizo para que no sea, ¿verdad? Y tengo que decir también que me sentí muy cómodo con Federico Franco, porque fue 1 año y 3 meses difícil, muy difícil. Veníamos de la comunidad internacional nos bloqueó absolutamente todo, nos quitaron todo del Mercosur, y él me dio la confianza de manejar otras cosas cerca, aparte del Ministerio de Educación. Seguimos siendo muy amigos, y manejábamos algunos conceptos de inteligencia y de estrategia con el presidente Franco, que era una persona que había sido intendente, gobernador, y tenía el oficio del gobierno. El oficio del gobierno tiene como un corredor de coche, como un corredor de caballo, tiene su oficio. Pero de cualquier forma, yo digo que para ser bendecido hay que ser agradecido. De cualquier modo, estoy agradecido con todos los presidentes, porque en el gobierno de Guasmosi yo fui ministro del CODENA, lo que ahora están manejando, que es el Consejo de la Defensa Nacional. Y ahí estuve cerca de 4 años y aprendí muchísimo y viajé muchísimo, porque como no tenía responsabilidad personal y no tenía la amenaza de una huelga, viajé muchísimo. Habré hecho unos 17 viajes de consulta, por ejemplo, sobre el tema, y ahí empecé a hacer la especialización. Yo ya sabía, pero ahí me dio la oportunidad para cerrar mi formación como analista de temas militares, y en ese cargo fui a consultor, es decir, advisor para Paraguay sobre temas militares de la NDI, del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Fui representante y consultor sobre temas militares, siendo civil de la NDI. Correcto. Doctor, me decía usted recién, el expresidente Federico Franco es una persona con oficio de gobierno, de la gestión de gobierno. ¿Y cómo lo ve al actual presidente Abdo Benítez? Yo siempre parto de la premisa de que yo siento que es una persona, que él es bueno como persona, no es rencoroso. Porque si hubiera sido rencoroso, creo que yo hubiera estado explotando en este momento. Yo creo que él hizo una carrera meteórica, fue senador desde ahí, porque no se llega de balde a la presidencia. Y creo que le faltó oficio y sobre todo el concepto de conducción, voy a usar unos términos un poquito técnicos, el concepto de la conducción nacional. La conducción nacional es una descripción de los distintos campos del poder. El campo político, el campo económico, el campo social, el campo tecnológico, el campo, etcétera. Ese concepto es lo que creo que el presidente actual no tiene, porque él viene de la empresa privada, no tuvo ninguna relevancia y le faltó ese oficio de tener el concepto de la conducción nacional, que hay otra gente que sí tenía. Por ejemplo, probablemente no sabía académicamente, doctrinariamente, no sabía el general Rodríguez, pero era un hombre que había manejado toda la vida. De capitán fue comandante de regimiento, mayor era comandante de división. Entonces era cómodo también trabajar con él. Yo era muy joven, era muy fácil trabajar con él. Y en el CODENA nunca tuve problema con ningún presidente. Es más, cuando nos quitó del gobierno Lugo, con quien no guardo ninguna gota de resentimiento ni de rabia, absolutamente, porque eso no tengo. Yo tuve calificaciones de organismo internacional de ser el ministro que en esos 10 meses hicimos la mayor cantidad de transformaciones. Yo conocía el ministerio y no venía nada menos que reemplazarle a el equipo de Nicanor Duarte Fruto, porque era Nicanor Duarte Fruto que le dio a Blanca Ovelar y que Blanca Ovelar le dio a Esther Jiménez. Y yo me pusieron en un escenario muy difícil. Y yo creo que él no valoró, y si cuando escúchese, que lo difícil que haber entrado en el terreno más difícil, más minado y más complejo. Correcto. Y él no entendió eso, pero así nomás es la política, de repente no entiende. Y cuando me preguntaron el presidente, yo creo que él no tiene noción del concepto de la conducción nacional, por los nombramientos que hace, pero a pesar de eso, guardo el concepto de que es una persona que no es una persona rencorosa y mala. Okay. Y
Y también me parece que no quitó un poco a esgrimir algunas cosas muy importantes. Yo cuando estaba en la campaña, yo no hice la campaña, pero me preguntaba, digo, bueno, si tiene algo de su abuelo, de Victoriano Benítez Vera, comandante de la división de caballería, poderoso comandante de la división de la primera, el papá de Manón. Y amén de eso, el hermano murió en la guerra del Chaco y su hermano, el Victoriano, le vio morir cuando fueron abatidos por Pavón en la guerra del Chaco. Entonces siempre uno recuerdo un gran dirigente político que lamentablemente que era uno de los maestros de nuestra generación, porque yo en esa época milité en el Partido Colorado, yo fui presidente del Centro Estudiante de Derecho. Una persona que después vino una crisis que no es el momento de explicar, en nuestro programa podemos explicar, y de todas las crisis estuvo la providencia. Yo personalmente quito que estuvo siempre la providencia. Yo aproveché para estudiar, estuve becado en la Argentina, en el Centro de Desarrollo Social Integrado de la Organización de los Estados Americanos. Cuando sentí que yo ya fui descalificado por el gobierno, estuve en Chile y aproveché todo el gobierno de Salvador Allende para ver todo el espectro de lo que era la izquierda y la derecha, y lo cual me permitió adelantarme, por lo menos con mucha modestia, unos 20 años a mi generación. Yo entendía lo que pasaba, porque nosotros militábamos. Yo ya me fui en Buenos Aires soltero, a Chile ya me fui con mi señora. Entonces yo siempre agradezco, porque no hay mal que por bien no venga. Nosotros tenemos que transmitir un mensaje positivo. No hay mal que por bien no venga. Siempre lo que tenés que hacer es aprovechar. Yo cuando Lugo me quita, aprovecho. Yo voy como rector de una universidad, fui rector de 6 universidades, y una de las condiciones es que me paguen un doctorado, y tenían que terminar el doctorado en ciencia política en el Brasil. Yo nunca tomé las cosas a mal. Correcto. ¿Verdad? Siempre tratar de ver las cosas positivas. Aparte, este presidente, para cerrar nomás, le tocó toda la malaria vista y por haber, ¿verdad? Hay que reconocer. Pero personalmente yo creo que él no tiene, que es lo que con esto quiero cerrar. El presidente que venga a ser presidente tiene que ser un estadista. Ok. El estadista del siglo XIX, Gaspar Rodríguez de Francia, Cierto. o el estadista Eligio Ayala del siglo XX. Eso estadista, y yo soy de familia colorada y tengo un elogio permanente a Eligio Ayala y a Eusebio Ayala. Correcto, presidentes liberales. Presidentes liberales, tengo una gran relación. Como también, para que no se enoje nadie del Partido Colorado, como tengo una gran valoración hacia todos los pensadores como Fulgencio Remoreno, Ignacio Apane, y particularmente para mí el gran republicano que fue Juan León Mallorquín, cuyo pueblo lleva el nombre, y ahora hay un club que está con mucho éxito, y JLM, ¿verdad? Una reivindicación a un gran paraguayo que, pagando la cuota del Partido Colorado, muere en el banco del Paraguay de un infarto. ¿Cómo uno como paraguayo no va a admirar a Juan León Mallorquín? Doctor, ¿cree usted que la educación escolar, colegio, escuela, que han recibido sus nietos, es de mala o más baja calidad que la educación que recibió usted cuando estaba en el colegio? Es una pregunta que tiene su respuesta, pero tengo que advertir que es difícil contestar, porque nosotros primero siempre ese esquema de la conducción nacional te identifica los campos del poder, y la educación es un subcampo, es un subelemento, una subcultura. La cultura es el elemento. Lo que está mal es la cultura, no es la educación. La educación es la expresión de la cultura. Una vez yo fui invitado hace unos años, antes de la pandemia, por unos empresarios que me preguntaban por qué estaba tan mal la educación. Y yo le dije, bueno, ¿quieren que le diga al revés? Le digo al revés. Entonces hice rapidito una historia sobre la educación del Paraguay. Enseñé muchos años historia de la educación del Paraguay. Y le conté que nosotros en 1870 no teníamos maestro. Era Adela Esperati, César Esperati, Asunción Escalada, no teníamos maestro. Escuela de aula única. Y nosotros fuimos el último país en tener universidad en 1889.
Fuimos también, de paso, el último país en América del Sur tener partidos políticos. Y entonces, desde ahí, si nosotros nos manejamos con la estadística, vamos a ver que nosotros teníamos un promedio, el único colegio que producía bachilleres era el glorioso Colegio Nacional de la Capital. ¿Verdad? Y si vos ves la historia del proceso de la educación, vas a ver que hubo un crecimiento brutal en cantidad de facultades, en cantidad de colegios, en cantidad. Ahora vos me decís, y bueno, pero tenemos... Y sí, Federico, pero la educación nosotros le llamamos al patíbulo de la ignominia, porque nos habla, le condenamos, como a Cristo le condenamos, pero la educación es hija de la política. Hay cosas que no se pueden hacer, eso necesitamos un programa completo, porque yo no voy a defender lo que está mal, pero yo puedo decir, bueno, señores, ¿y de dónde salieron tantos médicos buenos como tenemos en este momento? ¿De dónde salieron tantos odontólogos con tantas especialidades si es mala? ¿De dónde sacamos que agronomía tiene 4 o 5 especialidades? Ingeniería tiene 8 o 9, arquitectura 5 o 6. ¿De dónde salió? Entonces yo no tengo problema en discutir, yo no estoy defendiendo. Quiero que la audiencia entienda que yo no estoy defendiendo. Yo soy producto, no quiero hacer ninguna comparación, porque si me comparo realmente con mis queridos 5 hijos, cierto, ¿verdad? Ellos son mejores que yo. Eso dice un padre, ¿verdad?, que tuvo el privilegio de ser medalla de oro en la Facultad de Derecho, y yo digo que mis 5 hijos son más brillantes que yo. Qué bueno, doctor. Yo entiendo. Entonces, doctor, si me hace la comparación, tengo que decir, son brillantes. Correcto. Pero ni cerca me hace. Correcto. Ahora, volviendo a la educación escolar básica y a la educación intermedia para recibirse de bachilleres. Obviamente que estamos en un país que no tiene docentes de calidad, el recurso humano. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero en materia de contenido, cuando usted dice la política hacia la educación, en materia de definiciones de políticas de Estado pro educación, no estamos ante la priorización de negocios con editoriales subordinando la calidad de contenido. Porque hay libros que uno ve y dice, ¿quién aprobó este material? Parecería ser que desde el ministerio se priorizan los negocios con editoriales, sacrificando contenido. Sí puede darse esa situación, pero el problema que uno tropieza como ministro es realmente la política partidaria. Vos vos me decís, no es la misma cosa, no voy a decir el pueblo para no ofenderle, pero vos tenés acá 20, 25, 30 colegios en Asunción que son de primer nivel. Y la prueba ¿Está hablando de privados? Sí, de privados y nacionales. Por ejemplo, es público también el Colegio Nacional de la Capital, o la Asunción Escalada, o cualquiera de los centros regionales del interior de la capital, el Centro Paraguayo Brasil, por ejemplo. Pero yo llevé una estadística, ahora no llevo porque estoy en otra cosa, y todos los puntajes, los principales puntajes de las facultades difíciles de la nacional, que es mi punto siempre de referencia, vos tenés que los mejores lugares son de esas instituciones. ¿Verdad? Entonces es inequitativa la educación, porque no voy a mencionar el pueblito tal del interior de la República, donde el pobre maestro ni es maestro, porque se cumple con la formalidad, que no hay que aplazarle, y interviene el presidente excepcional, interviene también el presidente del comité liberal, etcétera, etcétera, por el nombramiento de directores de supervisión. Hay pueblos que sí me animo a mencionar, por ejemplo, hay pueblos que en un mismo lugarcito, Paraguarí, por ejemplo, el departamento de Paraguarí, hay exceso de escuelas. ¿Por qué? Porque había un debate entre 2 líderes colorados, que uno de ellos ya falleció, y voy a guardar su nombre, y entonces creaban instituciones educativas. Y vos decís, ¿por qué tantas instituciones? Es decir, nosotros tenemos instituciones educativas más de las que necesitamos. O sea, la paradoja que nosotros tenemos más instituciones educativas de las que necesitamos, ¿verdad? Y hoy es muy difícil, mismo la educación privada. Yo estoy vinculado por medio de mis hijos a 2 o 3 instituciones educativas, y hoy es difícil tener que tener el aire acondicionado, tener que tener laboratorio. Los colegios que no son bilingües
no están en los colegios de primera línea, Claro. pero que le sin interrumpa, embargo doctor. cuando llega el ingreso, los viejos y tradicionales colegios son los que ocupan los primeros lugares en el examen de ingreso. Esa es una señal de la desigualdad del sistema. Sí, señor. Eso es lo que la gente no dice, que el sistema es desigual e inequitativo. Correcto. Porque el que, vamos a poner nombre, voy a referirme a mi querido y glorioso Colegio San José. El mejor alumno del Colegio San José es mejor alumno. Y para no que se enoje la gente del Inter, o del GET, o de las Teresas, o de la María Auxiliadora, es inequitativo. Esa persona tiene mucho más posibilidad, participa de una cantidad de cosas, es inequitativo. Correcto. ¿Verdad? Doctor, hace una Pero eso semana... no se quiere decir, pues, porque Cierto. uno se quiere decir, pues es la verdad, y tiene mucho más posibilidad por la amistad que tiene, por esto, aquello, le cortas solo a una persona que está en ese lugar. Doctor, hace una semana atrás, aquí en el programa, estuvo el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, y él me dijo que en materia de salud y en comparación con los otros países del Mercosur, me dijo en cuanto a infraestructura sanitaria, somos el África del Mercosur, por lejos, estamos muy por detrás. En materia de educación, somos el África del Mercosur. Y no me quiero adherir totalmente a su... Pero él habla de infraestructura. Ahí es la palabra, fue el objetivo, infraestructura. Con relación a la infraestructura, sí también estamos muy mal, porque no se ha invertido en educación. Yo fui ministro en el momento de Fonacide, el sentido del Fonacide era otra orientación. Hoy tenemos cientos de intendentes y gobernadores procesados porque han usado mal la plata de Fonacide. Esa no era la intención de los tres periodistas que trajeron la propuesta, y lógicamente los diputados que representan a cada uno de los sectores del interior vieron la posibilidad y se desvirtuó lo de Fonacide absolutamente. Ahora, yo me animo, le felicito que haya dicho, también nosotros en la parte de infraestructura estamos muy mal, pero no solamente en educación. Cierto. Sino en todo estamos mal en infraestructura. Doctor, no se ha invertido nada, correcto, ni en obras públicas, ni en ESAP, ni en la ANDE, que es una gran empresa ANDE, pero no se ha invertido lo suficiente. Y esa es la pregunta, ¿dónde fue esa plata que se tenía que invertir en Paraguay en infraestructura? Correcto. Doctor, esa deuda que se tiene con la sociedad, como usted dice, no solamente en educación, estamos muy mal en infraestructura en general, infraestructura de obras públicas, infraestructura de salud, infraestructura de educación. Esa es una deuda que tiene con la sociedad el Partido Colorado o la clase política en general. Hay que tener el coraje de decir claramente. Para los que no saben, yo provengo de una familia muy colorada, ¿verdad? Padre, abuelo, tatarabuelo, todo colorado. Pero el principal responsable es el Partido Colorado. Tanto en la suma del gobierno de Stroessner como en la suma de la transición, el Partido Colorado ha priorizado lo partidario y nunca hubo desde la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Después fueron todos contribuyentes, ¿eh? Hay que ser también sinceros. Todos los otros partidos vinieron también como a tributar también un poquitito este desastre, ¿verdad? Este desastre. Pero sí, vos tenés que buscar un responsable el Partido Colorado, porque de la Junta de Gobierno nunca salió una política económica. El Banco Central funciona bien, el otro funciona bien, pero no es del Partido Colorado que funciona bien. Lo que funciona bien, ¿verdad? Lo que funciona. Pero si esa pregunta es en el sentido de una absolución de posiciones, categóricamente digo que el principal responsable es el Partido Colorado, y que tiene una deuda, la más grave para mí de todas, es con el campesinado paraguayo. ¿Y por qué? La revolución del 47 ganaron con hay muchas músicas muy lindas, que yo también canté en mi momento. Mi padre también fue un oficial destacado en la revolución del 47, ya fallecido mi padre. Coronel. Y realmente ganaron la revolución del 47 del Pinandí, pero nunca se hizo la reforma agraria. Pasamos por el IRA, por el IBR, pasamos por todo y no se hizo la reforma agraria.
Y para mí, entre todas las deudas que tiene el Partido Colorado, son dos grandes deudas. Una, haber abandonado al campesinado paraguayo. Y la gente tiene la absoluta seguridad que yo no soy, lo hago desde el punto de vista humanista y desde una visión social democrática, no lo digo. Y el segundo, la deuda grande. Cuando vino la gran oportunidad, y vi hacer las palabras del padre de un sacerdote que dijo que Itaipú generó la gran desigualdad paraguaya y creó una oligarquía muy peligrosa, muy peligrosa. Eso lo decía el padre Bartolomé Meliá y hacía una dura crítica porque en lugar... Y lo que es lo curioso, mira, yo hice el análisis del electronismo, tengo trabajo hecho que no publiqué nunca del electronismo, es ese mismo Stroessner generó una oligarquía, pero hablo en términos sociológicos, no en términos ideológicos, sino en términos sociológicos, crea una oligarquía, crea una burguesía nacional, que es la que finalmente, la que causa su caída. Él mismo fundó lo que iba a ser la crisis. Y Stroessner nunca habló más. Y ahí, mira, Federico, cada pregunta tuya tiene un problema grave. Que cada pregunta tuya es motivo de una entrevista, de un programa. Porque ahí hay que verle al Stroessner desconocido. Yo tengo trabajo en inglés y en castellano, todo. Y nos animo a publicar porque va a crear una polémica feroz. Hice con otro grupo de amigos, ¿verdad? Va a crear una polémica feroz. Stroessner crea un modelo del que nosotros no podemos renunciar. Ok, doctor, quiero hacer una pregunta con respecto a su posición clara respecto a las responsabilidades que tiene el Partido Colorado con respecto a estas grandes deudas. Usted mencionó la deuda con el campesinado y la deuda que se genera a partir de las desigualdades. Una oligarquía acomodada y el resto con muchas necesidades. ¿Qué responsabilidad le toca a la sociedad? Es decir, a nosotros, los ciudadanos. Le hago esta pregunta, doctor, porque cuando usted dice la gran responsabilidad de todas estas deudas es categóricamente del Partido Colorado, parecería ser o podría interpretarse entonces como que la solución de todos nuestros problemas es que caiga el Partido Colorado. O sea, así de simple y así de fácil. Si son los responsables, cayendo el Partido Colorado, todo va a estar mejor y todo va a estar muy lindo. Lo cual me parece a mí que... Pero eso no es lo que quiero, no dije eso. No, yo sé que usted no dijo eso, pero yo creo que mucha gente puede interpretar entonces, y hasta con cierta hipocresía, que el problema entonces es, más allá de que usted no quiso decir eso, pero si la responsabilidad es en gran parte del Partido Colorado, entonces sin el Partido Colorado todo va a estar mejor. Y nos pone a nosotros, los paraguayos, en una posición de que somos todos puros, blancos, limpios y perfectos, pero el Partido Colorado es el culpable. ¿No hay un poco de hipocresía también ahí de parte de la sociedad que de alguna manera no votamos bien, no respetamos las instituciones, pero después el chivo expiatorio de todo es el Partido Colorado? Bueno, yo no tuve la intención de decir, porque ahí el mando medio de la administración pública es totalmente colorada. Cierto. En el ministerio, ya por mencionar, una de las actividades, yo interiné unos meses Hacienda, y uno de los ministerios más fáciles de Hacienda, porque el mando medio de Hacienda es muy técnico, muy burocrático, es muy fácil manejar. Está la parte del tesoro, tener la responsabilidad que tienen que recaudar para pagar a fin de mes y es una cuestión de atención. Pero es la misma cosa con el ministro de Salud y Educación que tenés ahí todos los días que batallar, ¿verdad? Pero el mando medio del país es colorado. Cierto. De manera que el que venga o quien no venga, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos, el mando medio es colorado. En el Ministerio de Salud Pública es colorado. Entonces no se puede, se da una paradoja. Por eso te digo que vos llevas siempre tu pregunta a una paradoja muy difícil. Porque, listo, el Partido Colorado es responsable. Bueno, correcto, pero es un partido dominante, el partido hegemónico, pero los otros partidos
son satélites de esa hegemonía. Totalmente. Son satélites de esa hegemonía. No es que los otros se libran de decir, bueno, listo, vamos a votar por la gente de tal sector XX. No existe. El Partido Colorado es un partido hegemónico. Y un partido hegemónico no hace 10 años, hace 70 años. ¿Verdad? Y te digo más. Una vez en el 83 hice una entrevista, página entera, tapa de diario. Ya se cerró el diario. Y entre las cosas que dije fue, el estronismo va a sobrevivir después de la muerte de Stroessner. Mis amigos antiestronistas se enojaron conmigo porque creían que yo le estaba adulando a Stroessner. El estronismo se puso muy contento porque yo había dicho, pues yo lo estaba diciendo desde el punto de vista académico, yo no lo estaba diciendo desde el punto de vista de la militancia, porque todas estas entrevistas, Federico, se hace desde la militancia y es ahí donde nos equivocamos. Ahí es donde nosotros nos equivocamos porque hacemos militancia en el análisis. Y después de 30, 40 años, nos damos cuenta que lo que yo había dicho, que creí que me iba a llevar preso, al contrario, Stroessner admiró lo que dije, se cumplió. El Partido Colorado no dejó de ser un partido stronista. Y se da también la hipocresía que vos decís. Nunca nadie planteó el retorno a los restos de Stroessner. Ni los propios stroessneristas, ni el propio presidente de la República, que su papá era secretario de Stroessner. Nadie planteó. Entonces hay una sociedad, una dualidad ahí, la sociedad que te dice tal cosa, pero nos anima. Bueno, ¿y por qué no planteamos el retorno? Yo no estoy planteando, no estoy diciendo. ¿Vos te das cuenta que cómo nos paramos nosotros en esa situación delicada? ¿Verdad? Y realmente la pregunta, es responsable, pero es un partido hegemónico. Sí. Y de un partido hegemónico no se puede gobernar sin un partido hegemónico. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué como ministro con Lugo, le llevé a un excelente economista que había estado en el momento transitorio ahí conmigo. Le conocí siendo viceministro. Y llevó todo el equipo completo de administración, presupuesto, todo ese mando. Está en el Ministerio de Hacienda. Y si no están en cargo, están en el freezer. Y la mayoría de los directores de administración y finanzas, todos los ministerios, son formados en el Ministerio de Hacienda. Cierto. Es más, con mucho respeto, porque nunca hay que hacer del árbol caído leña, el ministro de Salud, que fue reemplazado, ¿verdad? Mazzoleni. Sí. Su equivocación fue no tener control de lo administrativo y financiero. Vos no te vas a ir preso porque fuiste un mal ministro de Educación. Te vas a ir porque viene Contraloría o viene Fiscalía y encuentra que existe una cuestión de orden administrativo y contable presupuestario. Okay. Ese equipo de gente está en un lugar, está en Hacienda. Correcto. Y los analistas de estudio económico están en el Banco Central por muchas cosas. Primero porque pudieron viajar, la ventaja de no te podés ir. Entonces hay una realidad. Es un partido, es el culpable, pero es un partido hegemónico y de esa visión tenemos que nosotros construir, tenemos que sentarnos y construir el futuro del país. Tampoco no pueden ciertos sectores, por ejemplo, dominantes de la sociedad paraguaya, creer que nosotros con este modelo podemos vivir. Claro. Este modelo tiene su plazo. No podemos tener una cárcel como tenemos, ni con una amenaza del primer comando capital y toda esa complejidad que no es motivo de esta entrevista, ¿verdad? Correcto. Doctor, en el año 2008, una concertación o alianza opositora le gana al Partido Colorado. ¿Puede pasar lo mismo en el año 2023? ¿Cree que pueden ganar? Yo estuve en la concertación, trabajé como en la Franja Colorada todavía, trabajamos nosotros con un querido amigo que fue uno de mis, Hugo López, y nosotros trabajamos mucho y fuerte con la concertación. La concertación es una cuestión más que política, técnica, ¿verdad? Es más técnica.
Es decir, la concertación hay que establecer cómo se van a hacer los pautos, cómo se van a hacer los diseños, etcétera, etcétera. Pero no es el motivo de esta entrevista, porque yo te puedo decir, bueno, fulano tal está haciendo esto por esto. Fulana de tal está haciendo esto por esto. Sí. Y si desde la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, nosotros hace rato sabemos la jugada, hacia dónde va la jugada. Puede darse, doctor, que voy a inventar una chapa presidencial de la concertación opositora. Efraín Alegre Esperanza Martínez. ¿Puede ganarle al Partido Colorado esa chapa? Sí, es una chapa muy buena. ¿Verdad? Lo está diciendo desde el análisis. Quiero que no digo de la militancia. Yo tuve la oportunidad de ser ministro con Esperanza Martínez. Es una señora, la chica es una persona que hizo muy bien, un trabajo muy bueno como ministra. Tiene mucha experiencia ya política. Cuando ella comenzó a ser ministra de Salud Pública, no tenía ninguna experiencia política. Le vi, estuvimos nosotros en el gabinete con ella. Y esa chapa, porque el problema va a ser que la izquierda, o los grupos progresistas, como quieren llamarse, tiene que haber una combinación, ¿verdad? Una combinación. No es mala esa chapa, absolutamente mala no es esa chapa, puede ser. Y lo paradójico es de que vos te van a todos los lugares y Alegre es muy criticado. Pero nosotros hacemos las encuestas, no voy a decir porque son encuestas de confidencialidad que tengo, y las encuestas te dicen otras cosas. Y yo le digo, ¿cómo te va al médico? Colesterol, ácido úrico, triglicéridos, todo bien. Corazón bien, todo bien, pero no te hiciste el estudio de la próstata. Y ahí está tu problema. Entonces, lo que dice la encuesta, no es lo que dice el sentir así nomás de la gente, vamos a traerle a fulano, vamos a traerle... Ahora en política todos tienen derecho, ¿verdad? Claro, Hace unos días renunció... ¿Y qué dice la encuesta? Son todos, manejamos nosotros absolutamente, pero las encuestas dicen otra cosa absolutamente distinta. Es decir, tiene que haber una ecuación. La ecuación se da. Tiene que haber tener que tener la estructura. Si yo le digo, no, Federico, vamos a tirarnos, mira que voy yo, nos tiramos y llevamos todo por adelante. No, ¿verdad? Como no es posible. Primero tiene que tener la estructura montada, no a montar. Correcto. Y acá hay dos estructuras en ese orden, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Si la oposición tiene la estructura del Partido Liberal y en esa concertación no existe disidencia, y la principal disidencia puede venir de los sectores progresistas que tienen 250, 300 mil votos, va a depender de esa capacidad del líder para poder lograr esa concertación. Sí, el Partido Colorado está en el peor momento, es la pelea muy fuerte, y es una pelea que también podía haber sido motivo de toda una entrevista. El Partido Colorado de 1887, de su fundación, no vamos a pasearnos porque va a durar 2 horas todas las peleas, tiene esta pelea en el Partido Colorado, o este entredicho del Partido Colorado, tiene una característica distinta a las otras. Inclusive la última pelea entre guiones y democráticos. Acá se juegan demasiado intereses económicos. Cierto. Más que intereses ideológicos. Y entonces esa pelea a veces se hace irreconciliable porque el que no es político no termina de entender que la política tiene una naturaleza particular. Yo no soy empresario. Si yo me quiero meter en gastronomía, probablemente, y si tengo un ahorrito, voy a perder porque no conozco. La política tiene su oficio. ¿Verdad? Tiene su oficio. Vos me puedes saltar de un nombre a otro, yo también voy a contestarte por qué eso ocurre, ¿verdad? Pero sí, se puede. Doctor, ¿quién cree usted que gana las internas dentro del Partido Colorado? ¿Hugo Velázquez o Santiago Peña? Me hiciste otra vez la pregunta, me llevaste por el otro lado con mucha inteligencia. Voy a ser infidente. Hoy tiene más puntos Santiago Peña. Tiene más puntos Santiago. Pero no desconocer el mérito. Yo no soy amigo personal con Velázquez. No tengo ninguna vinculación con él. Es un tipo que tiene mucha, es guapo. Le dicen lo del toro. Si Santiago Peña no puede sentarse para esperar que va a ganar nomás las elecciones. Velázquez tiene su
pero carga su mochila de que hay un gobierno muy desacreditado. Él es el candidato de un gobierno desacreditado. Blanca Ovelar, que para mí es una de las mejores políticas mujeres, junto con Lilian Samaniego, con Esperanza Martínez, son una de las mujeres que tiene más fuerza en la política paraguaya. Con ninguna tengo amistad, aclaro bien. Algunas diferencias tengo inclusive con Blanca, pero digo, él venía de ser la candidata de un presidente que nos quitó de default. Venía de hacer una tremenda gestión en el campo de la política pública, financiera, económica, macroeconómica, etcétera, etcétera, con Borda, que algún día va a quedar su nombre porque fue ministro en el gobierno otra vez de Nicanor Duarte Fruto. Y después de Lugo. Fernando Lugo. Con ese bagaje que venía, pierden las elecciones. Y vos imaginate el candidato de un gobierno que no acertó nada. Lo que tiene que pesarle al elector. Pero vamos a comprar gradería, una silla para ver bien, porque va a ser interesante. Y el análisis va a ser, vos viste que, perdóname que tú tendría que decirte esto a vos, como tus preguntas, cada pregunta son muy fuertes, provocan, no termino de explicar muchas cosas. Imagínate que yo te digo que Blanca Ovelar es una de las mejores, no es mi compañera política. Correcto. ¿Le gustaría, doctor, a usted ver a una mujer presidenta de la República? Mira, en respeto a mis 3 queridas hijas, a mi querida esposa, con quien estoy casado más de 50 años, y de mi nieta querida, no voy a decir que no quisiera, pero el perfil de la mujer, por respeto a ellos, no me niego a decirlo. No voy a contestar esa pregunta en respeto a mis queridas hijas y nietas, y algunas de ellas del exterior, y después me van a meter porque mi público más crítico está en mi casa. Tengo 5 hijos que están en el mundo intelectual y son muy críticos y no me animo a decir. Doctor, pero me gustaría, sí, Sí. Que sea una vicepresidenta, una mujer va a hacer mucho bien a este país. Ok, doctor. Hay 2 fuertes y muy sólidas bases que tiene el Partido Colorado y que han generado tantos años de Partido Colorado en el poder. Por un lado, el clientelismo, Sí. los votos a cambio de posiciones en la función pública. Y por otro lado, el Partido Colorado tiene en sus bases una masa de colorados que tienen hacia el partido una relación con mucho afecto, con mucha emoción y hasta, si se quiere, irracional. No critican al candidato, lo votan porque es colorado, independientemente de su prontuario o de su capacidad o de sus propuestas. Y esas 2 bases, la relación afectiva entre la base colorada y su partido, porque mi abuelo y porque mi padre, etc. Y además el clientelismo le han dado un sostén poderoso al Partido Colorado. ¿Continuará eso o los cambios sociales con jóvenes más críticos, con jóvenes mejor informados, con jóvenes no tan devotos a esa idiosincrasia del caudillismo? ¿Va a cambiar esas bases y se va a transformar el Partido Colorado? No así tan idealmente. Te voy a decir, al Partido Colorado puede caer. En todos los términos puede caer. Todo eso que vos decís, que se creó un partido, probablemente uno de los partidos fuertes de América Latina. Okay. ¿Verdad? Fuerte de América Latina, pero lo mismo se le puede ganar. Esto me hace recordar los partidos de fútbol que hay ahora, que subieron 4 y que de repente un gran club pierde frente a cualquiera, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se puede dar. Se puede dar porque ese afecto ya no existe, ese afecto, y va a depender mucho del candidato, del discurso que tiene que ser moderado, y sobre todo, estaba por decir en un momento, un gran maestro mío en la política decía, yo un día le pregunté a un hombre que fue 10 años ministro con Stroessner, era un hombre que dominaba la política,
Le dije, éramos jóvenes y queríamos cualquier cosa hacer, ¿verdad? Éramos muy explosivos. Y le dije, pero ¿qué es lo que tiene Stroessner? ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Qué cualidad es lo que tiene este señor que tantos años está en el poder y ustedes cuando hablan tiemblan todo de él? Pero yo era un chiquilín irresponsable. Yo ahora no preguntaría y respondería en la misma forma que me respondió. Y me dijo, Stroessner es un hombre muy prudente. Y acá en este país se requiere, en cualquiera de los sectores, mucha prudencia. ¿Se puede saber el nombre de ese maestro suyo? Voy a crear polémica, pero le voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Como fue un hombre vinculado al estronismo, el doctor Edgar L. Frank, que fue ministro del Interior con Stroessner. Cuando él deja el Ministerio del Interior, los sectores disidentes del Partido Colorado, yo formaba parte de esos sectores juveniles disidentes del Partido Colorado, por eso comencé mi carrera ya de disidente. Él estuvo muy cerca de nosotros porque él también, con nuestros amigos que eran del Mopoco, con la gente del RER, hicieron, y era muy, para cerrar, era muy culto, era muy inteligente Edgar Ifrán, un hombre tremendamente, Edgar Linneo Isfrán Doldán, primero jefe de policía, exiliado en Formosa, cruzó, compró en Caseñí el traje para venir a ser comandante, jefe de policía, y a los 2 años, a los 1 año y medio fue el último civil presidente. Lógicamente pesa sobre él, ¿verdad?, el juicio de que fue ministro del Interior del gobierno. Exactamente. Que consolidó. Y nosotros en el debate, cuando hacemos eso, bueno, tenemos que reconocer, pero no podemos dejar de reconocer a un hombre que era, para mí, él y los dos me critican. Es decir, antes que Edgar Ifrán sea ministro, quiero aclarar, nuestro sector juvenil era crítico a Edgar Ifrán. Después él nos acerca. Y la misma cosa, la voz del coloradismo y Ezequiel González Alsina se tiraban contra nosotros, particularmente contra mí. Y bueno, finalmente yo hice un encuentro maravilloso antes de morir Ezequiel González Alsina, y para mí fue el gran ideólogo, el gran filósofo del pensamiento del estronismo, ¿verdad? Del pensamiento. Yo tengo mis críticas y están todos los documentos que él se tiró contra. Y yo era un chico joven. Doctor, me maltrataron y yo hoy no le haría eso, ¿verdad? Pero reconozco, como dentro del Partido Liberal, reconozco la figura brillante que tiene la generación. Usted me está hablando de pensamientos y de ideas, pero hoy nuestra política está desideologizada. Totalmente. No hay debates, salvo las propuestas que vienen de los partidos progresistas y de la izquierda. ¿El debate ideológico es anacrónico y populista? No. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo filosóficamente, como se dice, en la posverdad. Estamos viviendo en la posmodernidad. Estamos viviendo un momento muy crítico en todo el mundo, en toda la humanidad. Entonces, el debate es como que la gente toma que está por demás. Pero, sin embargo, cuando vos también sos consultor, cuando te hacen una consulta, me hubiera contado decir, pero no voy a decir. Hace 10 días tuve una consulta sobre una institución que está con problemas y le llamó la atención cuando yo les dije, ustedes están minimizando su debate. Ahí hablaba el doctor en ciencia política. Están minimizando el debate. Ustedes concentraron poder, lo voy a decir quién es, jamás, ¿verdad? Concentraron el poder. Ahora tienen que administrar el poder. Y si me preguntan a mí, ustedes van a perder la pelea. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es rico el debate. Y qué interesante es cuando uno ve desde el punto de vista ideológico cómo los elementos... por ejemplo, yo quiero que me traiga una propuesta. Para mí, el mejor cientista político que yo conocí de la caída de Stroessner y un poco antes de la caída, un señor que lamentablemente murió joven, Mauricio Schwarman, que él se declaraba abiertamente marxista, leninista. Él era un hombre que estudió en la Patricio Lumumba de Rusia,
estudió en la universidad en Rusia, era un hombre acabadamente científico. En esa entrevista, en ese libro muy bueno de Pepa Kostianowski, 27 o 28 entrevistas, la entrevista más rescatable es la de Mauricio Schwarman. Y le hizo la entrevista a Epifanio Méndez Fleita, para quien yo tengo un aprecio y admiración. Le hizo la entrevista a todos. Pero el que planteó científicamente el problema político fue Mauricio Schwarman. Okay. Y fíjate que hoy nadie plantea el problema desde el punto de vista de lo científico, porque lo científico va a tener que ir acompañado de lo ideológico. Y es mucho más fácil juntar gente que decir, esto te va a pasar. Esa fenomenología política, ¿cierto?, se explica desde la ideología. Okay. Y yo le llamo que a ciertos sectores ingenuos, porque no se dan cuenta la riqueza que tiene este debate ideológico que explotó ahora en Chile con Boric. Correcto, correcto. Doctor, permíteme, le voy a cambiar un poco de tema. Sí. Voy a cambiar un poco de tema. Usted es un hombre muy creyente y yo quiero conversar con usted acerca de un fenómeno que hoy se conoce con el nombre de la revolución de las costumbres. Cómo están cambiando las conductas sociales. Y hoy se habla o algunos sectores hoy están hablando de legalizar el matrimonio homosexual, cambiar los modelos tradicionales o el modelo tradicional de familia por otros modelos donde hay papá y papá e hijos, o mamá y mamá e hijos, y la necesidad de legalizar también el aborto. La revolución de las costumbres. ¿Cuál es su parecer con respecto a eso? En realidad tenemos que hacer un corte del otro debate, ¿verdad? Yo me guío mucho por los conceptos del Papa Francisco. Yo creo que tener una posición así muy radical con respecto a estos temas es faltar un poco a la misericordia. Ahora en Horacio Galeano vamos a entrar aclarándole a la audiencia que tengo 2 hijos religiosos. A una le extraño mucho porque está en Chile. Y la forma que hay que encarar desde la misericordia. Yo no le puedo ver, yo puedo no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero no puedo dejar de estar de acuerdo es lo que dice el Papa Francisco, mirarle un poco como un ser humano, porque la ciencia está debatiendo todavía, no llegó a entender si eso qué es. Entonces creo que hay que tener un gran respeto y me dirijo un poco a Magdalena, a María Magdalena, la apóstol de las apóstoles, la mujer que era castigada porque era prostituta y había sido que no era. Entonces yo miro un poco con misericordia. Yo creo que hay que tener respeto a los grupos, pero sin renunciar, aclarando que yo soy heterosexual, tengo, ya dije, un matrimonio más de 50 años casado, pero más allá de eso, tenemos que siempre partir del punto de la misericordia. Un homosexual o una lesbiana no puede ser un hombre público como yo y un hombre creyente, ¿verdad? A pesar que aclarar que soy un pecador miserable. Mi fe no tiene que ver nada, soy absolutamente pecador, ¿verdad? Decirle que hay que actuar con misericordia. Correcto. Doctor. Yo quiero mirar más eso con la misericordia porque todos los grandes santos miraron con esa misericordia. Y en estos días repetimos y devolvimos exactamente de que se revisa todo el Evangelio. Había sido que Pilato no quería condenarle a Cristo, pero la presión de la gente, y vos decís, ¿qué presión de la gente? Y la presión hoy que tenemos del público. Correcto. ¿Verdad? Es la presión que hoy tenemos. Ahora, yo sé, tengo amigos que no son creyentes y me dicen, ¿qué pasa? Y bueno, yo soy feliz porque yo creo y eso me hace feliz. Doctor, quiero pedirle que me dé algunos nombres. Ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa quiero que me diga usted qué políticos de la actualidad le parecen a usted que son intelectualmente interesantes. ¿Cómo?
Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Horacio Galeano Perrone. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancopp, un banco con raíces. Continuamos con el doctor Horacio Galeano Perrone. Doctor, le dejé la pregunta acerca de qué políticos de la actualidad a usted le parecen intelectualmente interesantes. Bueno, voy a ser un poco justo y así, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Santi Peña, un chico inteligente. A pesar de que yo le critiqué mucho cuando él se presentó, maduró, superó una cantidad de cosas. Okay. Le falta, le dije a él personalmente, le falta un poco más un conocimiento sobre la historia política paraguaya, sobre el proceso de la política paraguaya. Le falta un poco beber un poco más del conocimiento de lo que cómo es el paraguayo. ¿Verdad? Eso, ahí le encuentro a una persona interesante, por un lado, y en el partido, en la oposición, uno de los hombres que más sabe sobre ideología es el doctor Aníbal Carrillo Iramay, que también está en los grupos progresistas. No puedo desconocer la brillante intelectual del querido amigo que deja la Cancillería, okay. Amigo querido, ¿verdad? Amigo querido que va a tener que cargar con el peso de haber sido ministro de este gobierno. Y la primera vez que va a escuchar esta crítica de parte mía. Él es, y no deja de ser una mujer bien, entre las mujeres bien formadas es Blanca Velar y Esperanza Martínez, muy bien formada. Y no podemos dejar de marcar unas gentes que tienen inquietudes buenas, por ejemplo, como el caso de la de González, Katia González. Es muy valiente. No se puede ignorarle absolutamente a ella, de que es una mujer valiente. Pero ahora, que va a ser vicepresidenta, no va a ser presidenta, pero hay muchos. Yo creo que en el Paraguay, yo por ejemplo, sí creo que tenemos grandes médicos, que tenemos grandes odontólogos, que el derecho ha progresado y se da la paradoja que la justicia está en crisis y nunca tuvimos tanto conocimiento jurídico. Nunca tuvimos tanto problema de salud y nunca tuvimos tantos médicos buenos. Y en el campo de la iglesia también, me refiero solamente a la iglesia católica, sí. Para mí tenemos, por ejemplo, un sacerdote brillante que es Neri, el padre es Neri César, bueno, ya me viene el apellido, que es doctor en Sagrada Escritura, okay. Y también el padre que está con estos canales de televisión. Es decir, yo creo, sinceramente, que nos sobra talento en este país. Okay. Lo que necesitamos es decir, terminó acá y empezar un camino nuevo. Y yo soy un hombre que creo firmemente con San Agustín, que dice que los tiempos serán mejores si nosotros somos mejores. ¿Verdad? Y con un profeta que dice, la noche está oscura porque está próximo el amanecer. Doctor, un placenterazo conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la generosidad de invitarme. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancopp, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.